Un nuevo estallido. Ese es el peligroso llamado que realizó Daniel Stingo, ex constituyente, figura predominante del apruebo y también panelista del programa Izquierda Dura, La Voz de los que Sobran, en donde en dicho programa el día de ayer llamó a que se haga un nuevo estallido y con no tanta violencia, pero no descartó que fuera necesaria, en lo que ha generado bastantes críticas por la prensa, por las redes sociales, y que muestra que a pesar de todo lo que ha ocurrido, él sigue con esa mentalidad y esos discursos bastante agresivos, y algunos dirían incluso violentos, a nivel político, con tal de conseguir sus objetivos. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, lo que se ha visto es que Stingo llamó a la realización de un nuevo estallido, declaración que llegó incluso a la prensa. Y hay que tomar en cuenta que esto no es que se dé de manera aislada, esto se da en el contexto en que el mismo Stingo ha sido bastante noticioso, no solo porque a la gente le gusta odiarlo desde distintos sectores por la debacle que le generó en el proceso constitucional anterior, por sectores de derecha, moderados, de centro y liberales odiándolo porque es muy radical, y sectores de izquierda odiándolo por decir que él ayudó a que ganara el rechazo. Pero en medio de todo eso, dio unas entrevistas en las cuales habló de que estaba con problemas económicos, que con ayuda de su padre tenía que continuar, que había tenido que pasar de una super casa y de paseos de perros pagados a cuidadores especializados a no poder pagar eso y tener que pasarse a comunas como La Reina, de comunas como Las Condes. Wow, qué cambio más grande, ¿no? De todas maneras se quejaba de sus problemas económicos y eso fue muy noticioso. Y en reacción a esto empezó a dar una serie de discursos en los cuales decía que no le importaba, pero se nota que estaba bastante molesto por la situación que lo atacaran y lo criticaran. Y ahí en medio de toda esa situación, dio un discurso en el cual llamó a realizar un nuevo proceso constituyente, un nuevo estallido y que, y cito, si tuvieran que hacerlo todo de nuevo, lo harían y que hay que hacerlo quizás sin tanta violencia, pero no descarta que sea necesaria. Meterse en un proceso como el que nos metimos tiene costos. Y yo eso es lo que quise reflejar, ¿no? Tiene costos. Lo haría de nuevo de todas maneras. Chile merece ese costo que cada uno pueda tener. Hay que hacerlo de nuevo. Hemos aprendido. Aprendimos del estallido social, aprendimos del proceso constituyente. Podemos hacerlo mejor. Dejar de lado los errores y hacerlo de nuevo. Vale la pena hacerlo de nuevo. Seguir buscando un mejor vivir para los chilenos y chilenas. Entonces, aquellos que dicen que estamos en el suelo, perdón, gracias. Lo haríamos una y mil veces porque Chile lo merece. Aprendimos mucho y lo podemos hacer de nuevo de mejor manera. Un estallido social, quizás sin tanta violencia en alguna medida, y por otro lado un proceso constituyente con todas las lecciones aprendidas. Así que tiene costos, claro, pero también tiene mucha experiencia. Aprendimos y lo haríamos de nuevo, y yo invito a todos los hombres de buena voluntad, trabajadores y trabajadoras, pensionados, mujeres, niños, etcétera, que lo intentemos de nuevo, porque vale la pena para tener un mejor país. Eso es mi mensaje. Sumamente agresivo. Y tomen en cuenta el detalle de sus palabras, porque hay otras figuras que yo diría que de manera más deshonesta, porque en realidad no lo dicen en serio, pero de manera un poquitito más formal a nivel de lenguaje, dicen no, es que esos fueron grupos aislados, que no, es sin violencia. Tratan de no hablar de eso. Pero Stingo fue más honesto, fue más directo, y reconoció que hay violencia y que habría violencia en estos procesos. Pero él diría, bueno, quizás sin tanta. ¿Pero qué significa sin tanta? Que igual van a ser violentos, que igual va a haber violencia, que igual va a haber agresión política, pero que tal vez en la última vez, en el periodo anterior, fue mucho, hay que hacer igual, pero menos. ¿Se dan cuenta de lo que está llamando? Sumamente agresivo. Al mismo tiempo que hace estos llamados, bueno, ahí está llamando incluso a que se dé casos con violencia. Nefasto, realmente nefasto, y por eso muchos lo están acusando de incitación al odio. Ahora, esas palabras están dentro de la libertad de expresión y tienen derecho de decirlas. Creo que son nefastas, creo que son muy cuestionables y son agresivas, pero está en su derecho a hacerlo. Eso es libertad de expresión, ahora que tanto están estos discursos de censura. Pero de todas maneras muestran la mentalidad de Stingo, que después se pregunta por qué tanto lo critican de distintos sectores. Y es por declaraciones como esta, que son inaceptables. No hay otra manera realmente de decirlo. Pero hay que ser sincero de que todo esto no es algo que sea únicamente de Stingo, ya que su mismo sector político, y esto pasa mucho en la política lamentablemente, avalan mucho la violencia o a los violentistas los tratan de salvar. Y el mismo gobierno, ese gobierno de Stingo y todo ese sector de izquierda, la llamada nueva izquierda progresista, que de nueva no tiene mucho, lo que se observa es que también avalan esto. Tal vez no lo dicen de manera tan directa ahora como Stingo, que un poco se le salió
todo esto de manera bastante sincera, pero lo hacen con sus actos. Y el mejor ejemplo es todo lo que ocurrió con respecto al llamado indulto de los presos del estallido. Muchos de ellos encapuchados, primera línea, personas que generaron destrozos, agresores, delincuentes, y los dejaron libres a varios, los indultaron. Y varios de ellos ni siquiera se han acogido a los planes de reinserción laboral que les habían colocado. Pero ahí está. Entonces, a nivel institucional, a nivel de políticas, cuando ellos tienen cuotas de poder, bueno, igual lo hacen, ¿no? Solo que en el caso de Boric, un poco que no se atreve por completo porque los otros sectores más radicales querían más indultos todavía. Y pasa que Boric también no se maneja bien a nivel político. Tiene buenos discursos, habla bonito, pero en la práctica, ¿qué pasa? Que es un fracaso total a nivel de gestión práctica y no logra sus objetivos. Y de cierta manera tenemos que agradecer casi que sea Boric el que está ahí. ¿Por qué? Porque la otra alternativa, por si ustedes no lo sabían, volviendo al 2021, que querían enviar como candidato presidencial en el Frente Amplio, era Stingo, este mismo. Pero Stingo no quiso, y como él no quiso, se le ofrecieron la candidatura a Gabriel Boric, que le ganó a Jadwe. Pero las otras alternativas que había de posibilidad de presidencia, si hubiera ganado el Frente Amplio, pese a su coalición, o era Jadwe del Partido Comunista, o era Stingo, que querían enviar originalmente como candidato presidencial. Ahora, elegir entre Stingo y Boric es como elegir entre ser envenenado y que te disparen. Son malas opciones. Pero yo creo que entre los dos, menos malo es Boric. Es nefasto, pero Stingo se nota que es mucho más radical, mucho más autoritario y también mucho más violento a nivel discursivo y de acción. Así que ahí podemos ver lo que podría haber sido, tal vez si hubiera sido él el candidato, tal vez lo tendríamos a él, a Daniel Stingo de presidente de Chile. Una locura, ¿no? Habría sido realmente una locura todo el proceso. Pero de todas maneras, esas son las reacciones que han habido y han sido muy negativas. Absolutamente. Ahora viene la pregunta. ¿Todo esto generará anticuerpos en la población para que se alejen de esas ideas radicales, estatistas, autoritarias que avalen esa violencia? ¿O habrá gente que simplemente va a continuar con esa idea? Y hay que tomarlo también como una advertencia. Porque aunque ahora ha habido un cambio cultural que es temporal, como hemos advertido, en que la gente se ha alejado de ese sector de izquierda radical, del octubrismo y lo rechaza, eso es por ahora. Y hay un sector de la población que será minoritario, pero existe, y Stingo es un fiel representante de esto, que son violentos, que quieren repetir esos procesos de carácter revolucionario y están dispuestos incluso que sea con violencia y que dicen ya, tal vez no tanta como antes, pero igual la va a haber. Entonces hay que estar atento porque no hay que dormirse y quedarse tranquilo porque estas situaciones se pueden repetir a futuro y si no somos cuidadosos en dar una lucha que sea educacional, cultural, política, en todas las áreas económicas, este tipo de cosas pueden volver a surgir y hay que estar muy atentos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las palabras de Stingo que son a lo menos cuestionables, llamando a la realización de un nuevo estallido e incluso con violencia, pero que ojalá no sea tanta? ¿Les parecen correctas sus palabras o no? Y al mismo tiempo, ¿cuál creen que es el camino a seguir con figuras como él? Criticarlos mediáticamente, ignorarlos, ¿qué más? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Joshua Olmes, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.